Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo a través de la web. En primer lugar, agradecer a ambas ponentes, a Beatriz Tijero de Neurotech y a Alessandra Pérez Soriano de IDIBAPS por sus magníficas presentaciones. Os he de adelantar que hay cantidad de preguntas, ahora mismo estoy contando más de 40, así que intentaré un poco seleccionar las que creo que pueden interesar más al público general. La primera es para Beatriz Tijero sobre el diagnóstico. Beatriz me pregunta, yo creo que es un paciente, si los estudios disautonómicos pueden ayudar a diferenciar la atrofia multisistémica en su forma cerebelosa o en su forma parkinsoniana. Es decir, si hay diferencias en ambas formas de atrofia multisistémica. Yo diría que como paciente individual, no. Yo creo que un estudio disautonómico, para lo que, por lo menos hasta lo que yo sé, creo que no sabría diferenciar un paciente de otro. Yo creo que no tienen una afectación, por lo menos que yo sepa y que esté publicado, tengan una afectación diferente. Quizá en la forma cerebelosa, como grupo, parece que sí que tienen más afectación disautonómica y que tienen mayor repercusión, pero como paciente individual yo creo que para diferenciar uno u otro, a mí me parece que no, que hasta la fecha por lo menos no hay ninguna publicación o en mi experiencia haya visto que un estudio disautonómico ayuda a diferenciar una u otra. Muy bien, por ir alternando un poco con las preguntas, Alessandra tiene mucha experiencia en investigación básica y en modelos translacionales de atrofia multisistémica y veo que hay preguntas también en italiano, o sea que tenemos pacientes y investigadores desde Italia. Hay un italiano que nos pregunta en concreto, Gianluigi Giovanni, si hay diferencias entre el depósito de alfa-sinucleína en la enfermedad de Parkinson y en la atrofia multisistémica. Alessandra, que tu tesis va sobre este tema, igual nos podrías diferenciar o explicar la diferencia entre ambas entidades, ¿no? Sí, los depósitos, bueno, es la misma proteína de alfa-sinucleína, luego aparte igual son diferentes cepas, pero eso ya es un punto aparte, ¿no? Pero lo que sí que se diferencia sobre todo es dónde se depositan en el cerebro. Ambas se depositan en el cerebro y ambas se depositan en la neurona, pero en la atrofia multisistémica predominantemente se está depositando en el oligodendrocito, que es una célula que da soporte a la neurona y ayuda pues con toda transmisión sináptica. Entonces esta es la principal diferencia, esta célula. Muy bien. Para Beatriz Tijero, me preguntan cuál sería el primer síntoma o trastorno disautonómico en los pacientes con atrofia multisistémica. Es decir, ¿qué es lo que primero falla? ¿Falla la hipotensión ortostática? ¿Falla la función vesical? ¿Falla la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Cuál sería el signo más precoz, sobre todo de cara a poner tratamientos que en un futuro puedan detener, ¿no?, la enfermedad cuanto más antes, ¿no? Yo creo que tenemos que diferenciar el signo y el síntoma. Yo creo que el síntoma, aquello que nos refieren los pacientes, yo creo que sigue predominando, yo creo, la hipotensión ortostática y la clínica urinaria, quizá, pues la incontinencia de orina y demás. Algo que no se comenta, pero que sí que es muy, muy, muy precoz, por ejemplo, en los varones es la disfunción eréctil, pero que quizá no se consulte por eso o no se achaque a eso. Y luego como signo a veces es la hipotensión ortostática asintomática, porque algunas veces no da síntomas de mareo y demás, y probablemente la variabilidad, ¿no? Ocurrirá como con el Parkinson, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca será una de las primeras cosas que se afecte, pero bueno, eso sí que es verdad que como no da síntomas y no consultamos por ello, pues nosotros ya lo vemos cuando hacemos el estudio, cuando ya hay otros avances, pero yo creo que es igual, probablemente como síntoma yo diría que la clínica urinaria. La disfunción urinaria o genitourinaria puede ser un síntoma de alarma o muy inicial, ¿no? Sí. Alessandra, Maniel Martín está muy interesado en los ensayos clínicos activos, sobre todo muy enfocados a aquellos que modifican el curso de la enfermedad, no tanto sintomáticos, ¿no? ¿Qué nos podrías adelantar del futuro o por dónde lo ves? Bueno, es un poco lo que explicaba al final de mi sesión, ¿no? Que sí que hay bastantes, hasta ahora todos los tratamientos habían sido sintomáticos y ahora empiezan a haber tratamientos que con la idea de modificar el curso y quizás no pararlo, pero sí están todos en fases muy iniciales, fase 1 que es para seguridad, fase 2 que ya empiezas a ver un poco diferentes dosis, efectividad.
Y hay diferentes tipos, hay que actúan más sobre la inflamación o sobre más temas metabólicos, otros que son más tipo vacunas que van que intentan ir directamente a inhibir la producción de alfa-sinucleína o a parar su agregación en el cerebro para que no progrese más estos depósitos. Y luego también hay terapias génicas o regenerativas, ¿no? Que intentan pues, regenerar las neuronas que se han ido muriendo y degenerando. Entonces, realmente tenemos un panorama muy abierto, muy amplio, de diferentes herramientas que, aunque estamos en fases muy tempranas, creo que podrán ayudar, ¿no? Y veremos a ver. Alessandra, y si tuvieras que apostar por una de ellas, ¿apostarías más por el seeding, la diseminación de alfa-sinucleína, la terapia génica, la inflamación glial? Tú, con la experiencia que ha habido en Parkinson sobre bueno, claro, inmunoterapia, Parkinson e incluso Alzheimer, ¿no? Que iban por la proteína y la verdad es que no han ido bien. Yo creo que el truco va a ser más bien la combinación de terapias, ¿no? Porque quizás, y también cuándo se aplican, porque se tienen que aplicar, yo creo, al principio de la enfermedad para que ya no esté tan desarrollado, porque al final es una cascada enorme de eventos y puedes ayudar con uno, pero el otro sigue en marcha y seguramente acabaremos, cuando empecemos a ver algún resultado, tendremos que complementar las terapias. Yo creo que solo... combinadas. Sí, seguramente irá por ahí. Nos escribe Carla Esquivel desde México. Buenos días, Carla. Buenas tardes en España. Nos pregunta Beatriz si hay pronóstico diferente de las formas parkinsonianas a las formas cerebelosas. Y luego también nos pregunta sobre un familiar que tiene fluctuaciones de tensión arterial que van desde 80-40 hasta 220-120. Realmente, primero, hay pronóstico diferente y segundo, ¿cómo abordarías esta variabilidad tan brutal de la tensión arterial? Bueno, yo creo que pronóstico, bueno, en principio esto siempre los estudios y como grupo también, ¿no? Nosotros siempre que establecemos un pronóstico a corto o largo plazo en un paciente con una enfermedad neurológica nos vamos a equivocar siempre. Establecer un pronóstico es dificilísimo. Son estudios en los que se meten pacientes y como grupo pues sí que parece que puede haber un pronóstico diferente, pero yo nunca me aventuro a decir un pronóstico en un paciente con una enfermedad neurodegenerativa o neurológica porque nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces no lo establecería como tal por una variante. Y luego la siguiente pregunta, en las variaciones de la tensión arterial, bueno, pues es una de las características que ocurre. Hay una hipotensión ortostática, hay una tendencia, bueno, lo que fallan realmente son los mecanismos que controlan la tensión, ¿no? El que mantengamos una contención adecuada dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no? Si estamos de pie necesitamos una tensión o mantener una determinada tensión que es diferente a la que tenemos o debemos mantener o nuestro aparato neurovascular tiene que mantener cuando estamos tumbados y esos mecanismos fallan. Cuando estamos de pie nos falla, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el corazón es una bomba que lucha contra gravedad, ¿no? Tenemos que mantener el cerebro que está por encima del corazón y esos mecanismos fallan, con lo cual al ponerlos de pie, si están fallando, puede bajar la tensión y al revés, cuando estamos tumbados, que tendemos a tener la tensión o hay que mantener la tensión más bajita, pues fallan y se pueden producir aumentos de tensión. Y luego hay cosas que la tensión hace que suba, ¿no? Los nervios, por ejemplo, el estar nervioso, el estar estresado puede hacer que se dispare la tensión, que con un sistema nervioso normal, que pueda tamponarla y demás, pues se normalizaría. Hay cosa que no ocurre en nuestros pacientes que lo tienen alterado, ¿no? En estos pacientes, con lo cual es habitual que nos encontremos esos momentos en los que la tensión baja y momentos en los que la tensión sube, con lo cual pues bueno, pues nos complica un poco los tratamientos, sobre todo los sintomáticos. Pero sí, esto es habitual, sirve muy bien o nos es de gran ayuda los holters de tensión, ¿no? Para ver cómo van manejando estos pacientes la tensión, no solamente en un momento determinado que la pueden tener baja y realmente luego estar manteniendo unas tensiones muy altas. Y bueno, pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? Dependiendo de cada paciente. Que es grande tanto en droxidopa como atomexatina. ¿Tú crees que estos dos fármacos tenían alguna indicación especial
serían de administración a todos los pacientes con hipotensión ortostática. ¿Qué opinas? Ya sé que hay un ensayo y no tenemos todavía resultados, pero... Sí, con la droxidopa sí que veíamos que hay una tendencia a la hipertensión. Sí que pacientes sobre todo con ambos, Parkinson y multisistémica, le dábamos droxidopa y tienes que estar muy atento a que no suba. Con este otro, con el ensayo con la tamoxetina, bueno, no vemos tanta hipertensión. Nuestra sensación subjetiva es buena. Sí que es verdad, y no me voy a adelantar, que bueno, pues parece que no está siendo tan buena como esperamos, pero bueno, nuestra sensación subjetiva es buena y que no sube tanto la tensión. No sé si el mecanismo de acción es diferente o por qué, pero no sube tanto. Muy bien. Hay varias preguntas, algunas serán de investigadores porque son muy preguntas de un nivel muy alto científico. Alessandra, nos preguntan sobre biomarcadores de respuesta al tratamiento y diagnóstico. Es decir, tú que además has leído recientemente la tesis en este campo, ¿podrías adelantar, ya sé que no hay a día de hoy ninguno fijo, pero si apunta maneras a algún biomarcador que nos pueda no solo ayudar al diagnóstico, sino a la evolución en función de los tratamientos que apliquemos? Bueno, supongo que todo el mundo está buscando biomarcadores y es verdad que no hay ninguno aún que realmente tenga una alta sensibilidad y especificidad. Entonces, yo creo que igual los que más que parece que tienen buenos resultados sería para progresión o como pronóstico el neurofilamento, ¿no? No tanto para diagnóstico, Líquido, porque el neurofilamento en líquido cefalorraquídeo, incluso en plasma, están viendo que también correlaciona bien. El neurofilamento para diagnosticar entre un atípico u otro no iría bien, probablemente porque también está alto en otros parkinsonismos atípicos, pero lo que sí que se ha visto es que si está alto ya desde un inicio, pues el pronóstico suele ser peor, ¿no? Entonces sí que está saliendo como posible marcador prognóstico. Y de diagnóstico, pues yo creo que al final quizás serán el RT-Quick, ¿no? Y exacto, que objetivan la alfa-sinucleína como se agrega, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo también. Y esto podrá diferenciar, por ejemplo, entre PSP y atrofia multisistémica y quizás incluso mirando pues, diferentes cepas entre Parkinson y atrofia multisistémica, esto ya lo veremos. Pero sí, creo que irán por ahí, ¿no? La amplificación de la alfa-sinucleína y el neurofilamento. Ok, Yasmina Curiel, imagino que Gómez, nos escribe, a la hora de realizar el diagnóstico, Beatriz, es importante la edad del paciente, es decir, hay una edad a partir de la cual o por encima o por debajo que el diagnóstico sea improbable, de atrofia multisistémica. Es decir, un paciente de 90 años puede tener un paciente de 20. Pues realmente es improbable. Yo no sé yo no he visto, o por lo menos no tengo experiencia en la consulta, por ejemplo, en pacientes menores de 40, por ejemplo, no tenemos ninguno, es altamente improbable. Y yo creo que ahí nos decantaríamos un poco más por buscar otras enfermedades, igual más tipo genética o así. Y también yo creo que es muy raro en pacientes también a partir de los 70, por ahí, es altamente improbable. Es decir, un parkinsonismo que debuta tarde, no es aunque tenga fallo autonómico, es improbable que sea una atrofia múltiple. Es improbable, yo creo que es muy improbable y yo no sé, yo por lo menos en la consulta no tengo ningún paciente diagnosticado que al final haya sido una atrofia multisistémica. A partir de sobre todo los 70, un parkinsonismo a esas edades, es muy raro. Muy bien. Alessandra, ¿hay modelos animales buenos de atrofia multisistémica? O en Parkinson no hay, o hay pocos buenos, igual los genéticos, ¿no? Bueno, en el caso de atrofia multisistémica sí que hay grupos que están trabajando con modelos, con ratones transgénicos. Claro, no es fácil porque como no tiene una mutación genética, es difícil tener un buen modelo, ¿no? Porque no puedes, y como tampoco sabemos la causa, no lo puedes producir en un animal, la atrofia multisistémica, pero sí que sé que hay equipos que están trabajando con ratones, con tecnología viral, que a través de adenovirus después inyectan moléculas que producen la enfermedad y también están trabajando con transgénicos.
Y bueno, Y mantienen por esa igual alfa-sinucleína resultados. oligomérica en oligodendrocitos, o sea, se Exacto, trata esto exacto. patológicamente igual que los modelos. Eso es lo que están haciendo a través de un virus o a través o de terapia génica, pues introducir el problema que creemos que es la base de la atrofia multisistémica. ¿Tú crees que realmente a través de esta investigación en modelos animales estamos cerca o lejos de una solución de modificar, ya no digo parar, modificar el curso evolutivo de la enfermedad, enlentecerla? Ese objetivo... Yo creo que nos estamos acercando, lejos, cerca, bueno, nos estamos No me acercando. mucho con Cada vez, respecto, digo, por dar un mensaje de sí, esperanza a los sí, pacientes. sí, sobre todo, o sea, lo que está clarísimo es que se han puesto las pilas, todos los científicos, las asociaciones. Hay muchísimo trabajo conjunto que antes no existía, ¿no? El número de ensayos clínicos ha aumentado muchísimo en los últimos años y realmente esto tendrá fruto. Que sea ya, no sé, pero que será próximo que empecemos a ver grandes cambios en la enfermedad, pues seguramente, porque todo este trabajo dará fruto. Yo realmente el pipeline de ensayos de los últimos años es un crecimiento exponencial con respecto a lo que había hace 25 años, cuando empecé yo a ver pacientes, ¿no? Y realmente conocemos mucho de la fisiopatología de la enfermedad y eso es la clave, ¿no? O sea, yo soy optimista. Sí que es cierto que con las terapias inmunológicas era bastante optimista. En Parkinson ya sabéis que el ensayo este de Biogen, creo que era, ¿no? No ha salido bien. Sin embargo, el Pasadena, el ensayo de Roche, sí que ha demostrado que ha habido un cambio de tendencia en algunas variables secundarias, que además eran variables secundarias importantes, ¿no? Eran puntuaciones en escalas en bradicinesia, rigidez, ¿no? Y actúa sobre el seeding, es decir, sobre la diseminación de la proteína alfa-sinucleína oligomérica. En la atrofia multisistémica este problema es mayor que en el Parkinson, ¿no? Con lo cual, yo estoy esperanzado que este ensayo clínico que se va a empezar con inmunoterapia, lo que es Biogen, ¿no? Va a empezar, pues que dé sus frutos y que dé resultados en el corto medio plazo. Otra cosa es, Alessandra, igual podrías preguntar si los tiempos de observación para una terapia neuroprotectora son adecuados a los ensayos clínicos actuales. Bueno, esto sí que nosotros, ¿no? En el Clinic hicimos un registro de atrofia multisistémica, estuvimos siguiendo a pacientes durante 2 años y realmente yo pienso que es una enfermedad neurodegenerativa ideal para hacer ensayos clínicos porque la progresión precisamente es rápida. Los pacientes progresan bastante en 2 años y se puede ver un gran cambio. Entonces, cuando hay este cambio tan rápido, pues lo podrás ver también si hay un tratamiento para... Exacto, será fácil de ver si hay una mejora o no, porque a la mínima que ya no se avance tanto, que frene un poco, ya será algo, ¿no? Para mí es más fácil un ensayo clínico en atrofia multisistémica que en la enfermedad de Parkinson. Por este motivo, por la progresión, es más rápida. Realmente, dado que el seeding, la diseminación de alfa-sinucleína, como ya detectó Stanley Brusiner y Warren Olanoff, y ya hablaron de que realmente era más intensa que en pacientes con otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? De hecho, en modelos animales se pudo con concentrados de cerebro de pacientes, se pudo ver de autopsia, se pudo ver que realmente había una diseminación mayor y realmente la alfa-sinucleína tiene una capacidad de diseminación entre no solo neuronas, sino incluso con la glía, ¿no? Con lo cual, esa fase extracelular de la alfa-sinucleína es la ideal, ¿no? Para atacarla con anticuerpos monoclonales, ¿no? Digo, esos oligómeros. Sí. O sea que vamos a estar esperanzados en ese campo, ¿no? Y estoy a la vez leyendo preguntas. Beatriz me pregunta, Verónica Díez, si los pacientes con hiposudoración son característicos de la enfermedad de Parkinson, de la atrofia multisistémica o de ambas. Yo diría más que de la atrofia, o sea, de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene una hiposudoración sobre todo distal. Sí que parece que hay más hiposudoración por una afectación de la fibra fina periférica. Y entonces a nivel de manos y pies sienten que sudan menos y luego hay una hipersudoración. Bueno, todo el mundo tiene que sudar porque si no tendríamos un golpe de calor. Y hay una hipersudoración a nivel del torso. En la atrofia multisistémica ni los pacientes nos lo refieren tanto, ni yo creo que hay tantos problemas con la sudoración.
Me pregunta Cristina Rubio si hay diferentes tratamientos para la PSP que para la atrofia multisistémica. No sé, igual Alessandra, que hasta los Sí, tratamientos. bueno, de momento la verdad que se prueba prácticamente lo mismo, se prueba la levodopa en los dos, si los dos no responden muy bien, se prueba muchas veces la mantadina. El tratamiento es parecido y luego como la atrofia multisistémica tiene más problemas disautonómicos, pues la parte de disautonomía se trata de forma más intensa en atrofia multisistémica. Y de cara a lo que sí que cambiará, y por eso es importante saber diferenciar una de la otra, serán los tratamientos modificadores, porque la proteína es diferente. En la PSP es la tau la que se está acumulando, la atrofia sistémica es la alfa-sinucleína. Entonces, si se van a tratar con estas terapias inmunológicas que van dirigidas a una proteína, ahí sí que va a ser diferente el tratamiento para PSP que para atrofia multisistémica. Y de hecho ya hay ensayos clínicos que están con terapias inmunológicas anti-tau pensadas para el PSP y en ese caso no compartirían el mismo tratamiento. Pero hasta ahora, sintomático, la verdad que se parece mucho el manejo. Es decir, que entiendo yo, por lo que comentas, Alessandra, que hay un porcentaje de pacientes con PSP y atrofia multisistémica que responden parcialmente a la levodopa. Es decir, Sí. y de hecho nos pasa en las consultas que muchas veces retiramos los fármacos y los pacientes empeoran. Sí, sí, es algo que siempre se ha de intentar dar tratamiento, sobre todo en los primeros años, porque la respuesta, puede haber una respuesta incluso moderada, sí, y en PSP también. Entonces siempre hay que probarlo y que incluso subir la dosis si al principio no se ve respuesta. Muy bien. Hay una serie de preguntas que nos han mandado de otras ponencias que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, Beatriz, ¿qué resonancia pedirías si tuvieras atrofia multisistémica? Es decir, ¿qué secuencias de la resonancia pueden ser útiles para el diagnóstico con otras entidades como la enfermedad de Parkinson, la PSP? A nosotros, sobre todo, nos es útil y está publicado también la resonancia volumétrica. Son resonancias que nos ayudan a medir, sobre todo, pues, diferentes partes del sistema nervioso central, del cerebro y, sobre todo, el tronco del encéfalo, porque dependiendo las mediciones y las proporciones, pues pueden ayudar a diferenciar una u otra. Para diferenciar realmente, para descartar, por ejemplo, pues, o diferenciarla con una hidrocefalia o además una resonancia con una secuencia T1, un T2 no es suficiente. Y luego para diferenciar entre los diferentes parkinsonismos yo creo que eso, la resonancia volumétrica. Alessandra, preguntan por aquí si además de alfa-sinucleína hay otras proteínas envueltas en esta enfermedad. Hay muchas, incluso hay tau también. Y ubiquitina es el complejo que se forma, es un complejo con muchas proteínas, simplemente que la alfa-sinucleína es la predominante. Luego está la P25, por ejemplo, que también es una de las primeras proteínas que empiezan a alterarse. Porque esta se acumula antes o se altera antes que la alfa-sinucleína, incluso la proteína básica de la mielina, ¿no? Exacto, es la primera que se pasa a citoplasma y se piensa que podría ser una de las desencadenantes, ¿no? Y se tendría que estudiar más esta proteína. Y tal vez igual haya que centrarse también en la glía, ¿no? Y estudiar mucho la glía. De hecho, en algunos papers, creo recordar uno de Annals, lo definía como una oligodendropatía, ¿no? Sí. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, que es más primaria, neuronal, ¿no? Y me acuerdo que un profesor nuestro decía que estaba más cerca la atrofia multisistémica de la esclerosis múltiple que de la enfermedad de Parkinson, por una afectación glial, ¿no? Igual, Alessandra, nos puedes preguntar a esto que nos preguntan por aquí de la microbiota y el trasplante fecal. ¿Hay algo de microbiota y atrofia multisistémica? En Parkinson hay mucho, en atrofia multisistémica se ha estudiado. En la atrofia multisistémica menos, porque claro, se necesitan muchos pacientes para hacer un estudio, porque hay muchísima variabilidad, ¿no? Entonces hay muchísimas bacterias, necesitan estudios muy grandes para poder ver realmente si hay cambios significativos. Entonces, como la atrofia multisistémica es una enfermedad minoritaria, los números de sujetos no son altos y seguramente hay menos por este motivo, ¿no?
pero bueno, es algo que también se está estudiando y seguramente pues también tendrá parte de culpa la microbiota de atrofia multisistémica, aunque se está enfocando más para la enfermedad de Parkinson. El Parkinson realmente se conoce que el problema empieza en el estómago, ¿no? Con la barrera intestinal, la microbiota, incluso Sí. la diseminación de alfa-sinucleína, ¿no? A través del nervio vago, ¿no? En la atrofia multisistémica igual se están basando un poco más en las infecciones crónicas y así, que también han visto que que desarrollan la agregación de la alfa-sinucleína. Entonces, bueno, seguramente es multifactorial. Bueno, una pregunta que está muy de nuevo. ¿Creéis, esto va para ambas, que el COVID va a modificar la incidencia de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, atrofia multisistémica, que como ya ocurrió en su día con el parkinsonismo pues, encefalítico o otras enfermedades, ¿no?, neurodegenerativas de origen infeccioso, pueda en un futuro, o creéis que no es un virus neurotropo y simplemente se va a quedar ahí? Ya sé que es una pregunta muy ciencia ficción, pero bueno, la gente lo pregunta y está preocupada, ¿no? Bueno, Yo, sí, vea. ya es como muy controvertido. Yo creo que quedará ahí, ¿no? Yo creo que grandes pandemias, bueno, ya ha habido, ¿no? Históricamente, pero bueno, que yo creo que quedará ahí. Sí que es verdad que hay algún caso publicado, por ejemplo, ¿no?, de Parkinson que se ha desarrollado justo cuando, durante una infección COVID, ¿no? Creo que había un paciente japonés y no sé si había otro paciente publicado, pero yo creo que no, ¿no? No creo que como tal Parkinson y atrofia multisistémica y demás, yo, vamos, creo que no. Pero bueno, que no sé, que eso se estudiará y de hecho con esto de la hiposmia, que bueno, que si podía ser puerta de entrada y tal, pues ya lo veremos, pero mi opinión no sé por qué, me parece que no es muy neurotropo. Alessandra. Sí, bueno, o sea, sí que es verdad que han habido complicaciones neurológicas en la enfermedad, entonces de alguna manera sí que probablemente llega al sistema nervioso central y aunque no llegara solo por ser una inflamación, ya sabemos que infecciones como infecciones de orina incluso pueden precipitar una enfermedad neurodegenerativa, que no quiere decir que no la iban a tener, simplemente que la precipitan, ¿no? Que de repente hay una cascada de eventos que empieza pues a acelerarse. Entonces, en ese sentido, como cualquier infección más, podría tener su papel. Pero más que otros virus, otras infecciones, pues no necesariamente. Bueno, nos dicen por aquí que todavía tenemos un cuarto de hora, bueno, 19 minutos. Hay preguntas muy interesantes, la verdad es que hay muchísimas. Eh, mm, ¿Por qué la enfermedad la atrofia multisistémica, me preguntan paciente, imagino, tiene un diagnóstico tan duro, Beatriz? Porque realmente per se no es una enfermedad que aumenta la mortalidad por la enfermedad, sino por las complicaciones derivadas, ¿no? A diferencia de la enfermedad de Parkinson, es una pregunta un poco inespecífica, pero evidentemente la pregunta a un paciente. ¿Tú qué le dirías a ese paciente? ¿Que el pronóstico es tan malo como dicen o que hay una ventana de oportunidad y que realmente se pueden hacer muchas cosas, como creo yo? ¿Qué dirías tú, Beatriz? Hombre, evidentemente hay una ventana de oportunidad y se pueden hacer muchas cosas, claro. Sí que es verdad que a diferencia del Parkinson, que lo comentaba Alexandra y tal, bueno, pues un poco la diferencia es que pues no responden tanto a los tratamientos sintomáticos que disponemos, no es una respuesta a la levodopa y bueno, pues los síntomas y las limitaciones que conlleva esta enfermedad pues sí que ponen sobre todo un riesgo, una comorbilidad que pues eso hace que el pronóstico sea pues peor que igual en otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pues el riesgo de disfagia, pues eso, la hipotensión ortostática más severa que puede llevar pues eso, a limitar la movilidad y lo que ello conlleva, o las alteraciones de la marcha que son más, yo creo que son más incapacitantes o más limitantes en esta enfermedad, igual que en el Parkinson y lo que ello supone, ¿no? de la inmovilización y de la falta de problemas con la marcha. Pero, hombre, obviamente existe una gran ventana de terapéutica, existen pues eso, tratamientos y medidas para mejorar la calidad de vida.
pero sí, evidentemente la escasa respuesta a los síntomas pues hace que, o sea, al tratamiento hace que el pronóstico pues sea peor que el Parkinson, por ejemplo, que sí que responde mejor a los tratamientos sintomáticos. Y Alessandra, ¿tú crees que la neurorehabilitación, la terapia física, tiene un papel en esta enfermedad y que puede Sí, mejorar? sí, tiene un papel muy importante la neurorehabilitación, la fisioterapia, la logopedia. De hecho, hay síntomas que no tenemos realmente ningún tratamiento como para la disfagia, no hay ningún medicamento que podamos dar, pero sí que a través de logopedia y a través de diferentes ejercicios, pues puede ayudar, ¿no? Y la fisioterapia es muy importante seguir movilizándose porque al final, si no, al final sí que gana la enfermedad, ¿no? Y uno si se queda sentado ya se asocian pues más cosas, más problemas musculares y es importante seguir activo siempre de forma segura, siempre y con la fisioterapia se puede hacer de forma segura, ayudan a ir con caminador o a coger seguridad. Entonces es muy importante. No hay muchos estudios, también por lo mismo, porque los estudios siempre son más pequeños en atrofia multisistémica, pero realmente sí que se sabe que son seguros y los estudios que han habido sí que han visto que los pacientes se han mantenido mejor gracias a realizar ese tipo de terapias. Beatriz, en el aspecto del vegetativo nos han preguntado, yo creo que han borrado la pregunta, pero me ha parecido muy interesante, ya no la encuentro. Me comentaba, yo creo que el familiar de un paciente, que había importantes fluctuaciones de la temperatura de su familiar, por la noche que tenía fiebre, febrícula, y por el día hipotermia. Esto se da en la atrofia multisistémica, hay forma de objetivarlo, es un problema clínico. Sí que es... sí que se da, por ejemplo, en otras enfermedades neurodegenerativas, sabemos por en el Parkinson, por ejemplo, que sí que se dan alteraciones del ritmo circadiano de la temperatura, se da. Y se puede medir mediante cámaras termográficas y ahora hay Holter también, creo que se ha diseñado, que seguro que Juan Carlos sabe mejor, un dispositivo Holter para medir temperatura. Imagino, no estoy segura y no he visto ningún artículo sobre ello, pero la atrofia multisistémica estoy segura también que existen variabilidades del ritmo circadiano en cuanto a la tensión, la temperatura. Y bueno, seguramente tampoco estoy segura, ni he leído nada y tampoco he leído nada visto que haya publicado respecto a esto en la enfermedad de Parkinson, pero probablemente tenga repercusión clínica. Claro, nosotros tenemos que mantener un ritmo circadiano de la temperatura para los diferentes procesos enzimáticos, supongo que alterarlo alguna repercusión tendrá. Creo que sea posiblemente un reflejo de la afectación hipotalámica, ¿no? De la red autonómica. Probablemente. ¿No? Y lo que decías, hay un laboratorio muy bueno en España y aprovecho por si no habéis leído nada de ellos, para que lo hagáis, que es el Departamento de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Juan Antonio Madrid es su director, su hijo es un importante neurólogo en Granada, y realmente han estudiado mucho la cronobiología de la enfermedad de Parkinson, en la que se ven alteraciones del ritmo circadiano de la temperatura con respecto a controles, que justifica pues, cosas como la hipertensión arterial nocturna, etc. Y yo creo que es de hecho hace 3 o 4 años dieron el Nobel de Medicina precisamente a 2 mujeres que hacían investigación en cronobiología. O sea, que los ritmos circadianos van a ser un tema importante, no solo como una manifestación de enfermedad, sino como una consecuencia de complicaciones. Que yo creo que tenemos que incidir en ello y tener herramientas diagnósticas, desde luego. Me preguntan, Alessandra, de la genética. ¿Hay genética en la atrofia multisistémica? No, en general, a grandes rasgos, no es hereditaria, es esporádica, no hay un gen que esté mutado y produzca la enfermedad en la mayoría de casos. Han habido, como siempre, ¿no? Toda regla, pues hay una excepción y han habido algunas familias con algunas mutaciones genéticas que han dado un cuadro de atrofia multisistémica, pero per se es una enfermedad no hereditaria y esporádica. Seguramente hay algún tipo de predisposición genética, algunos genes o variantes que pueden aumentar el riesgo. Se puedan parecer, ¿no? Algunas escalas. Exacto, que aumentan el riesgo, pero por sí solos no pueden producir la enfermedad. Muy bien. Es decir, que no es una enfermedad
manifiestamente genética, ¿no? No. También preguntan por aquí, que parece muy interesante, en relación con la diabetes. En la enfermedad de Parkinson ya hemos visto, ¿no? Depósitos en el páncreas de alfa-sinucleína junto con la mielina, y habría también en la atrofia multisistémica algo similar. ¿Tiene alguna relación con la intolerancia a la glucosa o la diabetes? Bueno, creo que todo esto son cosas que se han de mirar. Se están mirando, como siempre, empiezan antes en la enfermedad de Parkinson y Luego se luego pasan se pasan, ¿no? a la Y atrofia sí, multisistémica. sí. Eso. Y luego hay tratamientos, de hecho, en ensayo clínico como el Exanetide, ¿no? que actúa pues, sobre estas vías, ya que metabólicamente puede tener un efecto, aunque faltan bastantes estudios aún para demostrarlo del todo. Muy bien. Me preguntan sobre el cannabis, no sé si tenéis alguna información, si puede funcionar o no puede funcionar, o tiene alguna aplicación. En el Parkinson pocas, imagino que la MSA menos, ¿no? Porque encima puede producir hipotensión ortostática, o sea que cuidado a los pacientes, ¿no, Alessandra? Imagino, Sí, con no, el cannabis esto en elevado. general no se recomienda. Eh, Así que hay pues una corriente, ¿no? que dice para temblor o para incluso la ansiedad, pero realmente tiene los efectos secundarios que produce, para mí no responde. No serían en absoluto adecuados, ¿no? Por el Exacto. tema, sobre todo, de No, los cambios hemodinámicos, ¿no? sí, Me creo que no es preguntan también aquí de un paciente que al parecer va a ser sometido a cirugía y pregunta sobre la anestesia. Alessandra, que has presentado tú sobre el tratamiento, que hay que tomar algún tipo de medida especial por parte de los anestesistas. No, en general No, ¿no? Nosotros no. los enfermos de Parkinson sí que hemos visto muchas fluctuaciones, ¿verdad, Beatriz, de la tensión arterial durante la cirugía de Durante la Parkinson? cirugía, sí. Sí, Pero y bueno, imagino que esos pacientes también, los pacientes con atrofia multisistémica, pueden hacer más crisis hipertensivas, pero bueno, eso en un quirófano está perfectamente está monitorizado. controlado. Es un sitio bastante seguro para todos los pacientes, así que a los pacientes que os tengáis que operar, pues tranquilidad absoluta. Evidentemente que el anestesista conozca el problema, pero que es perfectamente manejable, ¿no? O sea, que tranquilidad, ¿no? Sí que hemos mencionado, dicen, no much is mentioned about heart. O sea, no hemos mencionado nada acerca del corazón, pero sí, Beatriz, has hablado, ¿no? Del corazón, de la multisistémica. Realmente no está el problema del corazón, a diferencia del Parkinson, que hay una denervación, ¿no? En la MSA no hay, ¿no, Beatriz? No hay, en principio, Al denervación. principio no. Estamos ya creo que en los últimos 5 minutos y yo creo que sería el momento adecuado para que hagáis pues una mínima resumen y cuál va a ser vuestro futuro de investigación. Beatriz, ¿qué dirías tú? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar en la investigación en la atrofia multisistémica? Desde el punto de vista clínico, por ejemplo. Hombre, en el punto de vista clínico, un poco yo en relación a mi charla, tenemos que avanzar sobre todo y hacer mucho hincapié los clínicos en el diagnóstico preciso, ¿no? Yo creo que una de las claves es poder diagnosticar. Ya sabemos que tenemos criterios de probabilidad, posibilidad, y una de las cosas que tenemos que hacer es afinar en este proceso diagnóstico para, sobre todo, pues para estas futuras terapias que cada vez están siendo más y demás, las podamos aplicar donde tengamos que aplicarlas y eso, y evitemos a veces errores, sobre todo no el suficiente éxito porque no estemos diagnosticando lo que realmente tenemos que diagnosticar. Y bueno, yo creo que sobre todo yo un poco la investigación clínica en eso y yo creo que las nuevas terapias, tanto no sé si por eso inhibir la agregación de alfa-sinucleína o por la restauración, ¿no? Esto de las IPS y poder formar neuronas dopaminérgicas o noradrenérgicas, creo que va a ir un poco por ahí también, por ahí la cosa en investigación. Alessandra. Sí, yo me gusta estudiar y trabajar con esta enfermedad porque hay un campo pues abierto, se está acelerando, se está haciendo mucho énfasis en entender la fisiopatología y molecularmente cómo funciona y para poder sacar todo es para poder encontrar un tratamiento pues lo más eficaz posible que tenga un sentido, ¿no? molecular y fisiopatológico. Hay
mucho campo abierto, hay no solo tratamientos sintomáticos, como por ejemplo el Sadago, que ahora pronto nos dirán también si puede ser de ayuda, están analizando los datos ahora mismo. Dosis más altas, ¿no? De la dosis convencional, ¿no? Sí, exacto, con dosis altas, esto nos sabremos algo pronto. Y bueno, aunque hayan salido este último, el Berisperstat, ¿no? que parece que no tiene buen efecto, no era el único que hay muchos más fármacos en marcha y habrá que ir viendo, ¿no? Pues, por dónde van los tiros y qué camino es el mejor y eso, expectativas altas porque estoy segura que veremos muchas cosas interesantes a lo largo de estos años. Y sobre todo esperanzadoras para los enfermos, Sí. ¿no? Así que sin más, yo creo que ya estamos en el tiempo. No quería terminar sin agradecer a la Asociación de Atrofia Multisistémica de España por su increíble labor, a todo el consorcio en defensa y la lucha contra la atrofia multisistémica, que hacen una labor impagable por juntarnos a enfermos, médicos, investigadores, terapeutas e intentar anualmente juntarnos y debatir sobre esta enfermedad que ya no es tan desconocida. Thank you very much, Phil, for your help. Muchas gracias a todo el consorcio. Yo creo que sin más lo dejamos aquí.